Sonia García Gómez, vicepresidenta del Sindicato Independiente de Profesores AMPE. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos recibido, normalmente en los medios de comunicación, recibimos bastantes mensajes de amigos, profesores, que reflejan todos algo muy parecido, y es el problema, el hastío que tienen con muchos alumnos, con muchos padres, con el sistema, y que le está haciendo perder la vocación a muchos profesores, sobre todo de educación pública. ¿Qué está ocurriendo? Pues la verdad que ahora mismo los docentes tienen pues una gran labor en los centros educativos. Como bien aseguras, es una vocación, es una profesión vocacional, pero ¿a qué problemas ahora mismo nos enfrentamos? Pues uno es, de lo que más se quejan los docentes, es el exceso de burocracia que hay en los centros educativos. Mira, tenemos desde una parte que es verdad que es burocrática, que es muy inherente a la profesión docente, pues por ejemplo, como pueden ser hacer programaciones didácticas, las evaluaciones, memorias, informes de seguimiento, pero que muchas veces estos documentos te los piden por duplicado. A lo mejor la dirección y por otra parte la administración, ¿no? Las consejerías de educación. Y después hay otra parte administrativa que, si contrataran personal administrativo, pues liberarían al docente de esta parte y, bueno, pues repercutiría mucho en su trabajo, que su trabajo es enseñar, no rellenar documentos. Esa es una de las principales quejas del profesorado. Otra puede ser el elevado número de alumnos que hay por aula. Nosotros es verdad que después cada comunidad autónoma tiene diferentes alumnos por aula, dependiendo, porque la competencia educativa en este caso la tiene la comunidad autónoma, pero es verdad que hay una normativa estatal que a partir de esa normativa estatal sí que nos gustaría disminuir esas ratios de alumnos. Es verdad que nos podemos preguntar, bueno, nosotros cuando íbamos al colegio, yo por lo menos cuando iba, yo he llegado a ser en PUP o en COU entre 40 y 43 alumnos había en mi clase. Y claro, dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque queremos a lo mejor unas ratios tan bajas, ¿no? Esos alumnos por aula tan bajo. Pues muchas veces porque es verdad que nuestra sociedad ha cambiado, es una sociedad más compleja y nuestro alumnado también requiere una atención más individualizada, porque también es un alumno con unas características o no, con un contexto cada vez más diferentes. Claro. Entonces sí que es verdad que necesitamos, bueno, pues atender a ese alumno pues de manera más individualizada, y esto va a repercutir en la calidad educativa. Otro de los problemas que puede tener el profesorado o que afecta a la calidad de la educación son el horario lectivo tan amplio que tiene el profesorado. Es uno de los más amplios que sale en el informe PISA y de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues todo esto son más alumnos, más horas de clase, que conlleva una implicación pues de muchas más horas. No solo, muchas veces es verdad que solo se ve el horario lectivo del profesorado en el aula, sino que hay un mucho más horario que el profesor pues tiene que dedicar a coordinar, a revisar, a preparar las clases. Entonces, bueno, toda esa parte, ¿verdad?, que no se ve, pero que el profesor pues necesita ese tiempo, ¿no? Y bueno, que es que estamos a la cabeza de horario lectivo semanal del profesorado respecto a otros países de la Unión Europea. Respecto a este aspecto y al primero, yo casi los ligaría, es decir, mucha tarea administrativa. Por ejemplo, tengo una amiga profesora, en este caso está en formación profesional, ¿no? Pero este año han puesto en algunas comunidades, habla de Madrid ya en concreto, las prácticas ya no solo en el segundo trimestre, el segundo cuatrimestre de segundo curso, sino en el primero. La gestión con las empresas y todos los documentos lo está haciendo la profesora. Dice, claro, es que eso me está llevando los fines de semana a estar contactando con empresas. Y volvemos a lo siguiente, de lunes a viernes, como tiene tantas horas de lectivas y además reuniones con los alumnos y tal, no da tiempo físico en las horas que tienen que estar en el colegio a terminar todo el trabajo. Eso hace que efectivamente por algún lado tenga que, por un lado, bajar la calidad y segundo, empeorar la forma de vivir de cada uno de los profesores, ¿no?
Tal cual, tal cual. Es verdad que hay una parte como hemos empezado la entrevista, ¿no? Has hablado de una profesión muy vocacional, Claro. pero claro, hay una parte también de voluntarismo por parte del docente, que no puede ser que ahora, estabas hablando de la formación profesional, es verdad que, bueno, pues una ley que ha salido promueve la formación profesional dual, pero claro, empieza a tener el profesor una serie de responsabilidades o competencias que faltan recursos para llevarlas a cabo. Pero al final el docente tiene una responsabilidad con su alumnado que lo lleva a cabo y muchas veces tiene que tirar de su tiempo. Claro. En el aspecto intermedio que contábamos, las aulas muy llenas, efectivamente, usted y yo éramos jóvenes y teníamos otro tipo de funcionamiento, pero ahora hay que atender también muy bien la diversidad. Y entonces tiene que haber aulas de refuerzo, tiene que haber unas tutorías especiales. Eso imagino que a los directores de cada centro público también al final les lleva muchos problemas, ¿no? ¿Cómo gestionar el personal y las horas de todo esto? Sí, sobre todo nosotros a la hora, bueno, pues pedimos más a la hora de gestionar por así decir, esa diversidad que hay en las aulas, se necesita pues más aumento, sobre todo de plantilla. Nosotros de lo que más pedimos o ese refuerzo, pues que sean orientadores de audición y lenguaje, claro, de terapia ocupacional. Claro. Y también hay un problema que está muy unido cuando hablamos de las ratios, porque dicen, bueno, ¿y estos profesores por qué quieren tan pocos alumnos? ¿Por qué quieren más tiempo para trabajar en las aulas? Pues hay un problema que es clave y estructural en nuestro sistema educativo, y es el abandono escolar temprano. Sí. Esto es algo que tiene que erradicarse o tiene que disminuir mucho. Somos el segundo país que tiene más abandono escolar temprano. Solo por así decir, nos gana Rumanía. El resto estamos en un 13%, todavía es muy elevado, y tenemos que cumplir unos objetivos que nos ha dicho Europa en el 2030. Creo que estamos todavía muy lejos de cumplir esa reducción de abandono escolar temprano. Y esto es una de las claves, la reducción de las ratios y que el horario lectivo del docente sea menor, ya que es uno de los mayores que tiene la Unión Europea. Entonces, todo esto, ¿qué hablamos? Pues hablamos también de medidas de apoyo. Es decir, que se hayan desdobles, que haya desdobles en los grupos, que haya un aumento de clases de refuerzo y clases de apoyo, porque no todos los alumnos tienen el mismo nivel. Pero bueno, con esos desdobles, ese apoyo más individualizado, incluso que haya algunas aulas que haya doble profesorado y que pueda haber ese apoyo. Cuando llega el informe PISA, nosotros nos fijamos en Singapur, en otros países, nos comparamos el norte con el sur. Imagino que para los profesores es una presión adicional, aparte del abandono escolar, los que lleguen a un nivel. Ese nivel siempre, ese porcentaje siempre denota cómo lo absorben también los alumnos, porque también es una tensión que se les traslada a ellos, ¿no? Sí, claro que sí. Ellos, pobres, y además, más o menos cuando son estas evaluaciones de diagnóstico, yo creo que ellos son conscientes, ¿no?, claro, de lo que se están jugando y bueno, sí que les puede generar una presión, ¿no?, como puede generar cualquier prueba, ¿no?, a lo que se enfrenta a un papel, ¿no?, que yo creo que a todos nos ha generado. Claro que sí, también al alumnado. Pero el alumnado lo tendría que ver, igual que el docente, ¿no?, bueno, pues como que está dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y realmente es que tenemos que evaluar el sistema educativo, hay que evaluarlo. Eso es una de las cosas que yo creo que en España nos da tanto miedo evaluar. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar si funciona o no funciona el sistema. Pero, claro, en España tenemos algo añadido que va en nuestra contra. Las comunidades. Las comunidades y que nuestro sistema educativo, como cambia normalmente cada vez que sube un partido político Exacto. al gobierno, pues la ley educativa, te dicen que para que una ley educativa sea evaluable tiene que permanecer más de 10 años. Pero en nuestra... Aquí es imposible, cada 8 años hay una. Claro, entonces no da tiempo a hacer esa evaluación. Entonces, bueno, pues siempre es verdad que ahí flojeamos mucho. El problema es tanto del cambio de ley como del sistema en general. Es decir, yo veo que en algunos sitios optan por decir, vamos a hablar más de valores y menos de cualificación técnica de los alumnos. En otros dicen, bueno, hay que añadir a la aula, pues este valor, este otro, filosofía la ponemos, la quitamos. ¿Esos son parches? ¿Realmente hay que dar la vuelta como un calcetín al sistema y pensar qué queremos hacer?
Claro, mira, nosotros siempre reivindicamos que nosotros, es decir, la educación Sí. habría que sacarla de la política. Es decir, no puede estar con esta confrontación ideológica permanente que existe, sino que partiera más de ese pacto que siempre hablamos, que ya suena como algo, ¿no? Muy de la magia, ¿no? No sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pero sí que tendría que ser ese pacto social que parta más y no solo político. Entonces, bueno, pues ahí es donde que hubiera una altura de miras y que realmente se mirara por los alumnos y por el profesorado, porque el profesorado realmente lo que quiere es trabajar y trabajar bien y sacar sus alumnos adelante. También es una cuestión de dinero y de inversión. En verano, cuando llegan las cifras de paro, en verano se contrata mucha gente para hostelería y turismo y se despide a muchos profesores. Aunque no hagan mucho ruido, hay mucha precariedad en esta función social, porque luego llegas en septiembre, luego te cambian de aula, luego estás con una baja. Es decir, ¿qué porcentaje de profesores ahora mismo están fluctuando entre varios colegios sin saber dónde van a estar el año que viene? Pues bastantes. Es verdad que ha habido un proceso de estabilización, se ha intentado, es decir, que Europa también dice que hay que reducir la cantidad de profesorado interino que tenemos en nuestras aulas. Nosotros siempre abocamos por amplias ofertas de empleo público, Claro. Que puedan ser funcionarios de carrera y que haya plantillas estables en los centros educativos. Cuando tú tienes una plantilla estable, tú puedes sacar adelante proyectos en el centro. Al final conoces tu alumnado, conoces el contexto educativo en el que están y al final ese proyecto lo haces tuyo, lo haces del profesorado, lo haces del centro, lo haces de los alumnos y de las familias, claro. Hubo una época de baby boom en la que hemos sido muchos miles de alumnos más, pero también ha habido muchos más profesores y ahora muchos profesores se jubilan y dicen que la natalidad no está siendo tan alta. ¿Cuál es la cuadratura del círculo? ¿Hay que contratar más profesores? ¿Hay que esperar en qué zonas de España va a haber que cerrar colegios? ¿Cómo se conjuga todo eso? Bueno, a ver, si realmente estamos hablando de disminuir el número de alumnos por aula, pues sería, la verdad que sería como hacer el Tetris, ¿no? Claro. Jugar con las piezas para ir cuadrando, porque yo creo que ahora, si se está viendo que el baby boom está pasando y hay menos alumnos en las aulas, aprovechemos, ¿no? Por así decir, y hagamos esas aulas más pequeñas para trabajar al alumno de manera más individualizada y abordar esa calidad educativa. La falta de autoridad. Recuerdo con Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid que se quiso poner de nuevo esa zona, ese atril, ese peldaño en el que se subía el profesor para estar más alto. Decían que había que demostrar autoridad. Esto está ocurriendo con la policía, está ocurriendo con los jueces. La gente perdemos la autoridad o perdemos el respeto a la autoridad. ¿El profesor tiene que ser considerado autoridad? Bueno, desde nuestro punto de vista sí tiene que ser reconocido como autoridad. Es verdad que, claro, mucha gente seguramente que pregunta, bueno, el profesor, o algunos, si el profesor ya la tiene, ¿no? No, pero cuando un padre va a una reunión y amenaza a un profesor, es amenaza contra la autoridad, que no es una amenaza contra una persona como él, ¿no? Sí, solo que, a ver, es verdad que está reconocida como autoridad, pero nos falta un respaldo, por así decir, normativo, que en muchas comunidades pues está sobre el papel y no se termina de desarrollar, otras ni se ha desarrollado. Entonces lo que necesitamos también aquí es un poco de equilibrio, ¿no? Entre las diferentes comunidades autónomas y, sobre todo, concienciar. Esto tiene que ser una conciencia ya no solo que quede sobre el papel, porque al final si eres una autoridad pero queda sobre un papel, pues queda ahí, ¿no? Sino es concienciar a la sociedad. ¿Qué supone el profesor? Concienciar a las familias, concienciar al alumno. Entonces, todo el mundo tiene que saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Y entonces el alumno tiene que saber que es verdad, tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y a veces, bueno, pues parece como que solo tienen derechos y faltan esas obligaciones, ¿no? Que hay que decírselo y ellos lo tienen que saber. Lo digo porque se ha generado a veces algún debate, no ha cristalizado mucho, por suerte, de mucha gente que decía, claro, es que profesor puede ser cualquiera. Y yo decía, oye, tú vas a un mecánico y no le reprochas al mecánico por qué te está cambiando tal pieza. O vas a un albañil y no le preguntas por qué ha hecho esto. ¿Por qué al profesor tenemos que ir a hablarle como si todos hubiéramos más que él? Y eso está ocurriendo con los alumnos, con los padres y también con muchos tertulianos o con gente de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes en este aspecto?
Claro, es aquí, bueno, pues mira, luego también tengo que decir que después cuando pasan determinados informes, somos de las profesiones más valoradas. Sí, es verdad. Que después no queda como, es como Sí. raro, ¿no? Pero es verdad, hay una parte que nosotros tenemos un servicio aquí instalado en AMPE, que es el servicio del defensor del profesor, Sí. y vamos viendo los casos de cómo van aumentando, sobre todo los casos en redes sociales, cómo se va agrediendo al profesor, cómo sigue habiendo bueno, pues a padres, a agresiones de alumnos, todo hacia el profesor, ¿no? Entonces, esto hay que frenarlo. Hay que frenarlo por algún lado. Esto no puede ser que puede ser algo normal. Hay que erradicarlo. Entonces, bueno, yo creo que aquí tiene que partir de la sociedad. Esto no es algo que tenga que partir solo nosotros como AMPE, como sindicato de docentes, Claro. que claro, defendemos a los nuestros, sino esto tiene que ser una apertura social. Y que todos nos hagamos conscientes y veamos, que seamos visibles, que veamos este problema. ¿Por qué? Porque al final la escuela es el futuro de lo que se va a ver o una mini sociedad Sí, sí. que va a salir dentro de poco fuera. Sí. Y entonces lo que pasa en el centro educativo es lo que se van a llevar los alumnos hacia el futuro, ¿no? Entonces, si cuidamos esa convivencia, yo creo que esa convivencia la van a llevar luego ellos fuera, ¿no? Cuando sean adultos y tengan que ir a trabajar a una empresa o a cualquier sitio. Sonia, volviendo al principio, ¿hay vocaciones para estudiar y formarse como profesor? ¿O hay muchas personas que han hecho una carrera y luego dicen, bueno, pues como no encuentro mucho trabajo, me pongo a hacer de profesor, pero no es vocacional, no es su primera elección? ¿Cómo estamos ahora? Pues a ver, yo como docente que soy, como maestra, a mí me encantaría que la gente viniera a la profesión por ser vocacional. Claro está, porque tiene que ser vocacional. Es decir, enfrentarse a unos alumnos el día a día no es dar tu temario y irte de clase, Claro. ¿no? Es compartir con ellos, es ver qué les pasa, por qué ese día tienes un alumno que no presta atención en clase. Ellos tienen sus problemas, igual que tú vienes con tus problemas y como adulto sabes gestionarlo mejor, hay a veces que ellos no saben gestionarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay antes también algo me comentabas, ¿no? Es decir, que es muy fácil ser profesor. Bueno, hay una psicología, hay una pedagogía, hay una didáctica que el profesorado se tiene que enfrentar a ella, tiene que estudiar y tiene que llevarla y tiene que aplicarla en el centro educativo y con sus alumnos. Por eso muchas veces el docente también necesita recursos, necesita orientadores en los centros, que también a veces no solo el profesor recae la materia y recae, es verdad, una parte seguramente que son tutores, pero también necesita ese apoyo, porque a veces se le van cosas que al alumno le puede pasar y no somos capaces de verlo o no son capaces de abrirse con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que por eso es una profesión muy vocacional. Cuando tú tratas de personas que se están formando, que hay una cercanía del día a día y tan cercano, o es vocacional o es muy difícil llevarla a cabo. También es verdad, y le diré, a nivel personal me ha pasado, me he encontrado en otros países con alguna profesora o algún profesor que me ha marcado de juventud. Claro, ellos han tenido miles y no se acuerdan, pero el hecho de que un profesor esté tomando un café y vaya alguien que ha sido alumno suyo hace 18 años y diga, usted es el profesor tal, la profesora tal, me marcó usted en esto y gracias a usted tal cosa, eso seguramente os llena por muchas horas y muchos días de incertidumbre que hayáis pasado, ¿no? Pues sí, eso yo creo que es lo más bonito que te puede pasar y es muy gratificante y ahí es donde se va la parte vocacional. Es decir, ese es el gran reconocimiento que necesita un docente, no necesita otro, no necesita premios, no necesita... yo creo que es el mayor premio, ¿no? El mayor reconocimiento que un alumno venga cuando es mayor, que luego es verdad que te empiezan a recordar y los recuerdas, ¿no? Que digo, hombre, sí, claro que me acuerdo de ti. Y bueno, que haya esa parte que te digan, oye, lo que aprendí contigo, lo que me enseñaste y incluso algunos se dedican a lo que tú te dedicas porque se fijaron en ti, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues la verdad es que es lo más gratificante que puede tener un profesor. Pues desde luego nos quedamos con esa parte y que siga habiendo vocaciones. Sonia García Gómez, vicepresidenta de AMPE, gracias por atendernos y mucha suerte. Gracias.